Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A 2 días de las elecciones, peor aún, nada está dicho. Hoy, precisamente, y respetando los protocolos por la pandemia, hay que decirlo, y también pasándose por alto las advertencias del gobierno para no organizar aglomeraciones públicas, Keiko Fujimori y Pedro Castillo cerraron sus respectivas campañas con sendos mítines. El señor Castillo cerró campaña en Plaza 2 de Mayo. Antes tuvo un encuentro virtual con el expresidente uruguayo José El Pepe Mujica. Traigo el saludo de aquellos hombres y mujeres que no tienen voz, de aquellos que están en el anonimato, de aquellos hombres y mujeres que aún son considerados como personas de tercera o cuarta categoría. ¡Viva la Venezuela! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡No más pobres! ¡En un país rico! ¡Palabra de maestro! Mientras tanto, como les señalábamos hace un momento, la señora Keiko Fujimori cerró su campaña en Villa El Salvador. Durante la jornada estuvo en el emporio comercial de Gamarra con micro y pequeños empresarios. Por eso yo saludo en Keiko esta noche el esfuerzo heroico de reunirnos a todos detrás de su candidatura, porque la palabra que define esa candidatura es la palabra reconciliación, la palabra unidad. Me dirijo a todos los niños y adolescentes de nuestro país, teniendo a mi familia, a mi esposo y a mis hijas testigos. Mi compromiso con todos ustedes, queridos chicos, que se porten bien, que ayuden en la casa. Vamos a comprar 6 millones de computadoras con acceso a internet. Palabra de mamá. Bien, les decíamos que ambos candidatos, y hay que señalarlo, ¿verdad?, porque estamos en una pandemia. Ambos candidatos no han cumplido los protocolos sanitarios y no han hecho caso, eco, han desoído las advertencias del gobierno respecto a no realizar esta clase de mítines. Lo cierto es que se ha hecho. El ministro del Interior, José Elice, ha señalado y ha confirmado que no han intervenido en los mítines porque midieron eventuales repercusiones políticas que hubiesen derivado en un enfrentamiento violento con simpatizantes de uno y otro candidato. Hoy tenemos un programa muy especial, como cada noche, donde vamos a conversar con quienes muestran adhesiones a uno y a otra y a uno, o a una y al otro. Marisol Perestello ha sido ministra de Justicia, secretaria del Partido Popular Cristiano, partido que ha decidido respaldar a la señora Keiko Fujimori. Luego viene el doctor Antonio Quisper, muy reconocido epidemiólogo, que integra el equipo técnico de Perú Libre. Luego vamos a conversar con el experto electoral regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Martínez Betanzos. Una observación muy interesante en un contexto muy particular que vive esta elección y sobre todo frente a el clima que se ha enrarecido respecto a los sistemas o a los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y luego vamos a conversar con la periodista ecuatoriana Gabriela Vivanco. No se pierdan el programa de hoy. Marisol, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida. Muy bien, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, usted ha sido ministra de Pedro Pablo Kuczynski y con solo mencionar eso en el pasado reciente en nuestro país, uno puede pensar que darle el voto a la señora Keiko Fujimori pues conlleva ciertas condiciones muy puntuales y yo imagino que con vigilancia. ¿Bajo qué condiciones usted respalda a Keiko Fujimori?
Bueno, nosotros hemos tomado una decisión como partido y a mí en mi condición de secretaria general me tocó recibir a la señora Keiko y a su plancha presidencial en el partido. Y la verdad es que más que condiciones, que no era lo que el partido estaba poniendo, lo que hicimos fue señalar por qué estaban respaldando la opción que representaba la señora Keiko, cuáles eran las cosas que nosotros consideramos debían priorizarse en términos, por ejemplo, el tema de la desigualdad para nosotros es un tema que hay que zanjar, porque la razón por la cual nosotros respaldamos su candidatura tiene que ver con la economía social de mercado y con el crecimiento que está generado en el Perú, pero conscientes de que ese crecimiento no ha sido un crecimiento en condiciones de igualdad y que quien tenga que dirigir las riendas del Perú, que espero que sea la señora Keiko, deberá cerrar esas brechas que no solo no se han cerrado con el crecimiento económico, sino que los que eran pobres hace 30 años siguen siendo pobres ahora. Y muchas de las zonas de donde ha nacido el crecimiento para todos los peruanos, me refiero al Lote 1AB, me refiero a Canicea, me refiero a Charate, me refiero a Megantoni, no han recibido la atención del Estado que demanda. Ese es un primer tema que nosotros pusimos sobre la mesa. Y luego, evidentemente, hay cosas que para mí son prioritarias, la reforma del sistema de justicia, el respeto a la memoria, y lo que hicimos fue ponerlo sobre la mesa y señalar que nosotros damos el voto, pero la confianza, que es lo que el ciudadano ha perdido en la política, en los políticos y en Fuerza Popular, es algo que solo se va a recuperar con los hechos. Claro. No hay ningún discurso ni ninguna promesa que pueda hacer que se vuelva a recuperar la confianza y esperamos de verdad que eso se haga. Nos parece muy peligroso y un salto al vacío el cambiar este modelo por un modelo de un Estado que regule el mercado. Creemos que eso sería terrible. Sí, usted dice haberse liberado del antifujimorismo. ¿Cómo lo logró? Ha sido muy difícil, Jaime, porque he tenido que hacer un esfuerzo de identificar cuáles son las cosas que me han generado tanto dolor y tanto ruido todos estos años. Hay algunas cosas que permanecen y que solamente, como te señalo, se podrán ver cuando tengamos un poder judicial verdaderamente independiente, ¿no? Que garantice esta reforma de justicia tan ansiada, que no es responsabilidad solo del gobierno de Alberto Fujimori. El poder judicial se ha venido decantando en un poder judicial en el que no confiamos los peruanos y peruanas y en el que tenemos que confiar, porque un Estado de Derecho sin ley, sin respeto a la ley, no es un Estado de Derecho. Y eso es un primer tema que necesita reconstruirse y hay, digamos, proyectos y compromisos en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia, en el marco del Acuerdo Nacional que hay que implementar. Y este es un primer tema que está ahí y la pelea por la memoria, desde mi perspectiva, va a seguir. Y lo segundo, Jaime, es que he tratado de individualizar las cosas, ¿no? Separar las responsabilidades del señor Fujimori, el señor Alberto Fujimori, que tiene que asumir sus responsabilidades y lo está haciendo, de las responsabilidades de la señora Keiko. Y ya analizando el periodo del poder de los 73 congresistas en el quinquenio anterior, en el que, en este quinquenio, como tú bien has señalado, yo he estado en el primer gabinete, nuestra primera pelea era la pelea por la reforma educativa. Y la verdad es que para mí, y en general para quienes hicimos esa pelea, el compromiso y la comprensión de que la reforma educativa, que la reforma magisterial, que la acreditación era importante, es un gran avance. Y toda la claridad con la que se habló de la igualdad de género, ¿no? Ahora, sin ambajes y sin medias tintas. Eso, pero el tema, Marisol, es que la señora Keiko Fujimori no ha deslindado con el gobierno de su padre. Todo lo contrario, ella dice que reivindica el gobierno de su padre. Y cuando uno comienza a hilar, pasan cosas como, por ejemplo, casos muy concretos como las llamadas esterilizaciones forzadas. Usted en 2016 se reunió con las víctimas. Usted expuso ante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Panamá se refirió al proceso de implementación de búsqueda de personas desaparecidas y además usted explicó que el proceso para la consolidación del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas ha inscrito alrededor de 2.000 campesinas afectadas. Y hay un proceso en este momento abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué pasaría en un eventual gobierno de la señora Fujimori con este caso? Por eso le hablaba hace un momento de la vigilancia.
Mira, de todas maneras mi papel es de vigilancia sin duda, porque yo tengo un compromiso concreto en temas de memoria y en temas de justicia. Pero creo además que sin importar quién sea la persona que se haga cargo de las riendas de nuestro país, que ratifico, espero que sea la señora Keiko, hay un compromiso con la memoria que hay que honrar. Y en el tema, por ejemplo, de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, yo conté con el respaldo del voto del fujimorismo cuando era congresista. La ley de búsqueda de desaparecidos la aprobamos en el Congreso de la República en los últimos 20 días a partir de la exoneración del pase por comisiones de la segunda vuelta y con el respaldo del fujimorismo. Y la persona, de hecho, que firmó el documento fue Pedro Espadar. Con además una sorpresa, y es que como la izquierda no entendió, se abstuvo de votar. Entonces, eso hay que decirlo. Y además está digamos, hay que revisar simplemente el voto en esa ley de búsqueda. Y luego nosotros hemos implementado ya un plan nacional de búsqueda que no tiene que ver, es una política pública que no tendría que cambiar con un gobierno, con el gobierno de que se trate. Y si cambiara, Jaime, hay mecanismos nacionales e internacionales para garantizar que se cumpla no solamente con las sentencias, sino que se garantice la independencia de las investigaciones y la sanción y la reparación cuando corresponda. No solo en el caso de esterilizaciones, que yo creo que estamos olvidándonos de las víctimas, ¿no? No importa si se trató de una víctima, de 5.000 víctimas o de las... Hay mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Y esas mujeres tienen derecho a que se sepa si esto fue la decisión aislada de un médico o una política pública. Y creo que mientras politicemos ese hecho, las mujeres no van a encontrar justicia. Por supuesto, mi solidaridad siempre con las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, sin que fueran recibir la información. ¿Pero usted cree que fue una política pública en el gobierno de Fujimori o fueron casos aislados? ¿Cuál es su percepción, su opinión sobre esto? Mira, yo he leído mucho sobre el tema, no a propósito de este proceso, a propósito de el trabajo que hice en la Comisión de Justicia, y hay información de la Defensoría del Pueblo de esa época que hace correctivos a la política pública porque decía que podía tener incentivos que no eran correctos, y hay correctivos a la política que se fueron implementando. Yo lo que considero es que debiéramos, primero, solidarizarnos con las víctimas, 1, 1.000, 2.000 o 3.000, porque las mujeres al comienzo no hablaron. O sea, no significa que el número de víctimas que hoy se tiene registradas sean las únicas. Lo que se dice también es, fueron, ¿no? 10, fueron 20, qué sé yo, así haya sido una. Exactamente. O sea, no importa si fueron una o fueron las que fueron. Si una mujer no dio su consentimiento, eso tiene que investigarse. Ahora, el segundo momento es, al investigarlo, ya determinamos, porque eso es muy fácil de determinar, Jaime, ¿quién hizo esa operación? Porque nos hemos pasado años tratando de determinar si fue una política pública o no. Yo entiendo que eso es más difícil, pero ya identificamos quién la hizo, y ese que la hizo, ¿tenía claro el protocolo que tenía que aplicar o no lo tenía claro? Pues yo creo que hay en este proceso de búsqueda de responsables que me parece que hay que continuarlo hasta el final, que sacar la política como elemento de juicio, porque no le hace bien a las víctimas. El otro gran tema que la señora Fujimori ha dicho que llevará hasta concretarlo es el indulto a su padre, el expresidente Fujimori. Y cuando firmaron ambos candidatos la proclama ciudadana, promovida por instituciones de reconocido prestigio como la Organización Transparencia, entre otros, allí se habla claramente de respetar el Estado de Derecho. Y cuando uno dice respetar el Estado de Derecho, usted también como ministra llevó el caso del indulto a Fujimori. Cuando usted estuvo en el Ministerio de Justicia se negó a tramitar el indulto a Fujimori y usted dijo que no estaban dadas las condiciones para el indulto. ¿Por qué ahora sí tendrían que estarlo? No, pero no solamente eso, Jaime. No solamente eso, y si gana el señor, en realidad yo no conozco el proceso de indulto. Sí, Castillo también con el indulto a Antauro Humala. Gracias por recordar. No conozco el detalle de los procesos que acompañan el indulto del señor Antauro, así que no me siento con el derecho a opinar. Pero en general un indulto no debe buscar impunidad. Un indulto tiene que tener otros móviles. Y no es una facultad absoluta del presidente de la República, tiene restricciones nacionales e internacionales. Yo sí tengo que señalar que la señora Keiko ha señalado con posterioridad sus primeras afirmaciones, que yo entiendo como hija, por supuesto que las entiendo como hija, que eso va a ser en el marco de la ley. Y si es en el marco de la ley, aun cuando se indultara en el caso Barrios Altos, hay procesos que están en sede judicial, como el caso Pativilca,
Y en ese caso, el indulto no procede en ninguna circunstancia, porque está en proceso de investigación y ya tiene acusación fiscal. Por eso es que yo, la verdad, cuando he escuchado ya en un segundo momento, y además con precisión, que los indultos se darán, yo sí creo en las políticas de indultos, no creo que los indultos deban tener nombre y apellido, pero cuando no aplica, no aplica. Y en el caso particular del señor Fujimori está además el caso Pativilca, que es un caso recientemente del 2015, en el que se pide la ampliación de extradición, y en el 2017 se formula la acusación fiscal. Pero más allá de eso, entiendo a la hija, por supuesto, y me parece que es comprensible, entiendo mucho más esta actitud que la anterior, pero si es el marco de la ley, el marco de la ley es claro. Y lo que tiene que ser un límite al ejercicio del poder del presidente o de la presidente es la ley. Mientras nos desenvolvamos dentro del marco de que eso es lo que hay que garantizar quienes estemos en un lado o en el otro, quienes creamos en el Estado de Derecho y en la democracia, lo que tenemos que asegurar es que prevalezca la ley. Y yo creo, porque lo he vivido incluso con los 73 congresistas y un poder absoluto, que aun cuando no me gustó esa conducta democrática, porque era una conducta de enfrentamiento, se hacía en el marco de la ley. Ahora, pero en este caso, el indulto a Fujimori, tal como están planteadas las cosas, no estaría ceñido a la ley. No, podríamos hacer el intento, pero no va a haber una opinión favorable de la Comisión en el tema humanitario y además el Poder Judicial podría activar el caso Pativilca. Por eso es que yo saludo que con posterioridad en las preguntas que le hayan hecho sobre el tema y haya siempre terminado diciendo siempre será en el marco de la ley. Claro. Yo creo que tampoco, y me queda claro que la vez anterior cuando se hizo el indulto no se tenía toda la información. No se trata de un proceso. Hay distintos procesos. Cuando tú lo ves de fuera puedes tener una opinión, pero cuando estás dentro, que era mi caso, y sabías cuál era la situación jurídica general, es clarísima cuál es la posición. Para mí nadie debe morir en la cárcel, Jaime. Nadie que no signifique un peligro. No hablo de Ismael Guzmán. En el caso en que el señor porque es un ideólogo. Claro, pero que esté, digamos, con una enfermedad terminal probada. Recuerde usted cómo se tramitó el indulto en la época de Kuczynski. Y la verdad es que la Junta Médica y todo lo que devino después no necesariamente estaba sustentando un estado de salud terminal. Entonces, a decir de la justicia, la propia Corte, el señor mintió o los procedimientos no se hicieron de acuerdo a la ley. Entonces, por eso preocupa en el marco de garantizar un Estado de Derecho democrático. Si la señora Fujimori insistiese con un indulto a Fujimori, pese a todas estas observaciones, algo no está bien, o no estaría bien, ¿no es así? Sí, mira, yo entiendo a la hija Jaime, yo amé profundamente a mi padre y seguramente actuaría, si no conociera de la ley, reclamando o pidiendo esta misericordia. Pero aquí hay un conjunto de reglas. Para mí la única garantía de que esto funcione es que se respete la ley. Hay que corregir algunas normas que no pueden ser jaloneadas con interpretaciones antojadizas como el tema de la vacancia presidencial, porque eso nos va a dar estabilidad. Pero hay que respetar la ley. Y respetar la ley significa que esta sea un límite al ejercicio del poder. Si no tenemos eso, y yo creo que el partido del señor Cerrón no me garantiza ese respeto a la ley, no solamente por la conducta que él ha tenido, sino por la redacción de su plan de gobierno, porque él ha puesto a los congresistas, porque el señor Castillo llegó finalmente a ser el candidato, pero no es parte ni del partido ni la institucionalidad de Perú Libre. Y no, yo hago política para combatir precisamente esos modelos totalitarios. Entonces no podría estar en otro lugar. Y mis odios, o mis resentimientos o mi dolor, que es muy grande por muchas cosas y mucha incomprensión por parte de la historia de nuestro país, no me puede cegar a que un modelo como ese nos retrocediera a los 80, que fueron precisamente el origen de todo lo que nuestro país ha tenido que sufrir. Los argumentos y las razones por las que Marisol Perestello votará por Keiko Fujimori en esta elección han sido escuchados en este programa. Gracias, Marisol. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien.